Vamos a estar viendo las 37 canciones entonces de elegidas para Eurovisión de este año y vamos a irlas comentando una a una. Ok. Vamos a empezar por Albania y lo que tengo que decir sobre Albania es que si bien no siento que sea una canción que vaya a pasar a la final, más que nada porque a nivel performance le falta bastante desarrollo. Es más un concierto que otra cosa. Sin embargo, la canción es sumamente pegadiza. O sea, se me pegó a niveles que no estoy haciendo otra cosa que no tiene nada que ver. Y de la nada se me viene el yeah, la 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 la, yeah. Así. Eso es un punto a favor. Lo que me sorprende es que el mood, o sea, el ambiente del videoclip, es completamente distinto al ambiente del vivo. En el vivo están todos como de negro. Un ambiente como súper dramático. Y acá el ambiente es súper festivo. Entonces no entiendo. No entiendo el plan. Ok, eso fue Albania. Ahora viene Armenia. Que yo no la escuché. Es la primera vez que la voy a escuchar. Lo mismo que dije cuando escuché a Israel por primera vez y lo que dije cuando escuché a Reino Unido. Tiene una linda voz, pero está bastante procesada. Entonces está difícil saber si en el vivo esto va a sonar exactamente igual. Todo está muy comprimido, todo está muy procesado. Hay que ver qué tal funciona en vivo. Ok, tiene fuerza. Sin embargo, lo vuelvo a repetir, hay que ver cómo funciona en vivo porque tiene fuerza en estudio. ¿Por qué? Porque hay diferentes volúmenes, hay diferentes... se resaltan diferentes sonidos que el productor quiere resaltar. La voz de la chica está procesada, entonces vamos a ver qué onda. Muy presente el rock este año en Eurovisión. Australia me gusta, me hace acordar mucho Imagine Dragons. Y siento que en vivo va a sonar exactamente igual. Porque hoy en día, digo, hablando un poco de lo que tiene que ver con esto justamente, semifinales y finales, lo que hay que preguntarse, para mí la pregunta principal, después cada uno puede pensar que la pregunta principal es otra, pero para mí la pregunta principal es si pueden sostener un vivo. Sí, hay casos de algunos países que he escuchado la versión de estudio y es impresionante, y la versión en vivo se queda corta, se queda un poco corta. Entonces hay que ver si cada uno de los países pueden sostener el vivo. Súper interesante que tengan guturales. Quiero ver cómo suena ese gutural en vivo. Pero la banda está buena y me encanta que haya el rock esté bastante presente en esta edición de Eurovisión. Ok. Esta canción, la de Austria, me parece un temazo. Me parece que comercialmente la va a romper. Cantan muy bien porque ya las escuché en vivo. Hay que ver si pueden mantener la energía en el escenario y si la apuesta resulta disruptiva, interesante. La canción es muy atractiva, es pegadiza, ellas cantan bien, hacen armonías bastante interesantes. Hay que ver cómo planean esta apuesta. Hay que ver qué tal la apuesta.
Lo que me gusta es que la coreografía es fácil de hacer mientras uno está cantando y permite que el público también pueda como participar haciendo un poquito la coreografía, porque la están mostrando mucho y porque seguramente la van a hacer en la apuesta. Esta parte me encanta. Siguiente. Azerbaiyán, perdón. Es otro país que es la primera vez que voy a ver la canción. Vamos a ver qué onda. Ok, ya siento que no tiene fuerza acá, así que imagino que en el vivo va a tener aún menos fuerza. A nivel música es bastante plana, ¿sí? Es como que no se mueve demasiado. A nivel vocal tampoco es que presentan algo muy elaborado. Digo, las armonías son bastante simples y las voces de ellos no tienen ningún adorno ni nada. Y recordemos que lamentablemente no tocan la música en vivo, por lo cual eso no sería un punto a favor. Está complicado Azerbaiyán. Ok, tengo que decir que este me parece un temazo. Bélgica, temazo. Necesito que Gustav, que es el que lo ejecuta, se mueva un poco más. Las coristas son increíbles, son espectaculares. Él canta muy bien. La canción tiene una fuerza de por sí sola que es espectacular. Pero necesitamos que se mueva un poco más. O sea, que viva un poco más la canción, que la interprete un poco más. Ok, bueno. Se viene Croacia. Croacia, polémico cuanto mucho. He hecho esta reacción ya en el canal de YouTube y hay posiciones muy a favor, muy a favor, que dicen que es un mensaje muy claro, un mensaje antiguerra, un mensaje... Y hay oposiciones totalmente en contra, que dicen que no está bueno llevar algo tan fuertemente político a Eurovisión porque es generar un conflicto que no se debería generar en este ámbito. Está como muy dividida la posición de la gente, muy dividida. Yo sigo pensando, y lo voy a repetir muchas veces, que quisieron meter muchos conceptos en una sola canción y a veces se pierde un poco el eje de lo que están queriendo decir. O sea, es así. Por lo menos para mí. Para mí es que siento que metieron muchos conceptos en una misma canción y al final se termina perdiendo el eje. Lo que sí es pegadiza, o sea, te queda en la mente esta canción. Al ser muy repetitiva, te queda en la mente. Te queda bastante. Chipre. Chipre es otro país que no escuché bien la canción, así que vamos a escuchar un poquito. De entrada ya tengo que decir que la voz está muy procesada. Ay, después de terminar de ver este video, la gente que lo ve en YouTube me va a odiar. Pero hay muchas de las canciones que se están llegando este año en donde la voz está sumamente procesada, tiene autotune. Y eso para mí le termina jugando en contra al artista, porque después en vivo tiene que defender esa versión de estudio que hicieron y que publicaron
Y en vivo no suena igual, nunca va a sonar igual, porque el autotune te genera una afinación perfecta porque está digitalmente corrido a las notas que son. Entonces, es muy complicado este asunto. Y es el primer año que veo que los artistas llevan, o sea, que muestran tanta canción con autotune. ¿Me entendés? Que no estoy en contra del autotune, de hecho hay géneros en los que me parece necesario, como es el caso del trap, por ejemplo, porque ya tiene que ver con una cuestión estética, pero en este tipo de concursos me hace un poco de ruido que tantas canciones este año se hayan presentado con autotune, porque no las van a poder defender en vivo, y en vivo no se puede usar autotune en Eurovisión, está prohibido. Ok, bueno, vamos a ver qué tal los en vivo. No tengo ninguna opinión al respecto. No puedo juzgarle la voz en su totalidad porque ya te digo, si bien acá hay personas en el chat que lo han escuchado en vivo, yo no. Entonces, está muy procesada en esta versión en particular. Un ejemplo perfecto de lo que estoy comentando, esto de cómo suena la versión de estudio o el videoclip y el impacto que genera y cómo suena después en vivo, es República Checa. República Checa es el ejemplo perfecto de lo que estoy diciendo. El video es espectacular. La paleta de colores que usaron es increíble. Los coros suenan espectacular, súper potentes, mega rellenos, pero las escuché en su final, en vivo, y no suena así. No suena así. Está muy vacío, le faltan cosas, no sé cómo será la apuesta, capaz que con la apuesta justamente apuestan a algo que no se ha visto todavía, pero a nivel vivo no suena igual que la versión de videoclip. Entonces eso ya va a generar un escalón difícil de sortear. El video visualmente es una locura, o sea, me encanta, es espectacular. Y musicalmente también suena muy bien, pese a que la canción es bastante repetitiva, suena muy bien. Es una lástima que en el vivo no lo pueden sostener. Por lo menos no en la versión que yo vi en vivo. Ok, pasamos a Dinamarca. Lo de Dinamarca es... estoy repetitivísima, pero bueno, repetitivísima, así se va a llamar mi canal. Lo de Dinamarca es puro autotune, directamente. Y en su final lo cantó así también, o sea, tenía estos efectos. Hay algunas finales nacionales, como es el caso de Noruega, como es el caso de Dinamarca, que permitieron autotune en sus finales, en su competencia nacional. Entonces está bien difícil eso, porque no se permite, o sea, lo que entiendo que va a hacer este chico para recrear un poco el autotune que tiene esta canción es en los coros que lleve poner autotune. Y él cantar por encima con un colchón de voz muy arriba, como para mezclarse ahí. Y tengo que decir, a nivel puesta, porque también vi la puesta, vi su final, no me pareció que la puesta fuera tampoco superadora. Me parece que se queda medio camino tanto en la puesta como, bueno, a nivel vocal es imposible de juzgar. La canción es un pop electrónico muy actual, pero se pasa de actual, porque tiene demasiado autotune. Ok, vamos a ver qué tal lo hace en vivo, si lo puede sostener, si no, yo particularmente lo veo difícil que pueda sostener esta canción en vivo, con esta potencia.
Digo, vamos a ver qué onda. Alika, Bridges, Estonia. Una de las mejores canciones del certamen, según mi punto de vista. Es una balada potente, que se centra mucho en 2 instrumentos nada más. Los 2 instrumentos son de cuerdas y su voz. Simple, pero contundente. Y ella en vivo la rompe. Es espectacular. Para mí, si no hay ninguna cosa en el medio, si no hay ningún inconveniente, Alika de Estonia pasa a la final sin ningún tipo de inconveniente, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Espectacular. Creo que tiene una voz increíble y ojalá que pase a la final porque se lo merece, porque presenta un producto cerrado. O sea, es una canción, es una balada simple, pero potente, muy potente. Su voz es espectacular, muy diferente. A mí me gustó mucho. Bueno, se viene uno de los que para mí, está dentro del top 5. Este es el caso exactamente lo dejé con una cara, pobre. Este es el caso exactamente contrario a lo que estaba diciendo yo con respecto al tema del autotune. Esta canción, en su versión de estudio, tiene autotune, ¿sí? Ahora la vamos a escuchar, lo voy a correr un chiquito para atrás. Pero en vivo, él la defiende perfectamente bien. Tiene buena voz, tiene mucha potencia. Al momento de hacer el estribillo, que es la parte que más se le queda a uno, le mete toda la fuerza. Entonces es justo la versión contraria, ¿sí? Es esta canción que tiene autotune, pero que el artista la defiende en vivo muy bien. Haciendo algunos pequeños cambios, le da una fuerza que necesita el vivo. Miren. ¿Ven que tiene autotune? Tiene, aparte, más allá de esto de la voz que estoy comentando, tiene también mucha fuerza escénica, ¿sí? Y te atrapa lo que sucede en el escenario. Te atrapa porque suceden muchas cosas, algunas son un poco locas, a nivel colores, a nivel puesta. Lo que quiere mostrar está bien mostrado. A mí me gustó mucho Finlandia y me parece que tiene un lugar seguro a la final y después un lugar seguro en el top 5. Siguiente país. Este es el caso en el que necesito escucharla en vivo, porque no la he escuchado nunca. Al azarla en vivo, me han dicho que es espectacular, la canción me gusta, me parece que cierra, tiene la música está buena, es atrapante, ella tiene una presencia increíble, la canción vocalmente le queda muy bien, necesito escucharla en vivo. Y dentro de todo es una canción que es fácil a nivel vocal, no tiene como demasiado... hay una parte en la que ella se va para arriba, que es la del final, que es bastante difícil, pero todo el resto de la canción le da el aire suficiente como para llegar a ese punto en un vivo. Espero y creo que va a ser buena en vivo, o sea que va a poder defender bien su candidatura. Sin embargo, no la vi en vivo y no pude encontrar ninguna presentación en vivo de esta canción. Así que vamos a confiar y ya. Siguiente. Ok, Georgia. No la he escuchado hasta ahora. Es la primera vez que voy a escuchar Georgia, así que vamos a ver qué tal. No suena mal, suena bien.
No suena tan tocada, tan retocada la voz, así que puede ser que la defienda bien en vivo y que suene bastante parecido. Vamos a ver qué onda. Pero está bien, suena bien. Concepto interesante. Me gustan algunas cositas de la música. Mira, Miss, que es de allá, dice que canta bien. Así que puede ser que la defienda muy bien. Es interesante el concepto, ¿eh? Estos están entre mis 3 preferidos. Lord of the Lost de Alemania están entre mis 3 preferidos. Blood and Glitter me parece un temazo que tiene lo justo de voz melódica, lo justo de guturales, mucho rock y un concepto que me gustó mucho cuando lo vi. Si acomodan su puesta para Liverpool y la magnifican, pueden ser espectaculares. Y pueden sorprender a muchos en tanto la posición en la que vayan a quedar. Ya te digo. Ok, Grecia es otro país que no había visto. No me disgusta Grecia, ¿eh? Suena bastante bien y la canción es bastante movida. ¿Qué? ¿16 años tiene? Canta muy bien. Canta muy bien. Maneja lindos graves. Eso me gusta. Vamos a ver Islandia. Tiene una energía increíble esta chica. Me gusta la canción, linda energía y canta muy bien en vivo. Nosotros vimos su final y lo hizo... Las 2 veces que se subió, lo hizo espectacular. Y otra cosa que me gusta es que lo da todo. O sea, lo da absolutamente todo. Eso me encanta. Sí, entiendo que hay que mejorar un poco la puesta en escena porque está bastante limpia, o sea, es ella solamente y un video de fondo. Pero más allá de la puesta en escena, creo que su voz está increíble. Ojalá que le ayuden a crear una puesta en escena interesante. Ok. Irlanda. We Are One. Ya digo, para mí se parece mucho a YouTube. El concepto, el estilo de canción, todo. Y tampoco entiendo por qué tienen los sacos esos en la cabeza. No es una canción que me guste particularmente, se me hace bastante genérica. Unpopular opinion sobre Israel. Estuve buscando sin parar y no pude encontrar un solo video de Noah Kirel cantando esta canción completa. Así que voy a decir lo mismo que dije
con respecto a las anteriores que también tenían autotune y también tenían algún tipo de efecto vocal, que es que hay que ver si lo puede sostener en vivo. Nada más. No quiero adentrarme demasiado porque la realidad es que no la escuché, no pude encontrar un solo video para escucharla en vivo. Solo un fragmentito de nada que no me dice mucho, sinceramente. Y estaba parada y acaba de tener que bailar. Y tiene un breakdance. Entonces, vamos a ver qué tal lo hace. Para mí no va a poder sostener en el vivo todo el concepto que quiere llevar, porque hay mucho baile, porque hay mucho canto, toda la parte cantada es demasiado potente, no tiene ni un segundo de descanso. Es muy complicado. Ojalá que pueda. El video es espectacular, tiene unas visuales increíbles, pero esto no es una competencia de videoclips. Es una competencia de canciones en vivo y hay que saber presentarlas. Se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà. Bueno, después de ver 50.000 programas de Sanremo, puedo decir que Marco Mengoni canta muy pero muy bien, defiende bien su posición y creo que lo va a hacer bien. Ojalá que tenga una apuesta interesante, porque acá no pudimos ver ninguna apuesta. Sanremo no apuesta un poco por lo que tiene que ver con el tema de las puestas en escena, entonces es más concierto. Vamos a ver qué tal la puesta en escena para Eurovisión. A mí me gusta mucho cómo canta, creo que llega, pero claro, también hay que ver todo lo que lo rodee. Vamos a ver qué tal, con respecto a la apuesta sobre todo, que es lo que no hemos visto hasta el momento. Pero después vocalmente la rompe. Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai, qui non arriva la musica e tu non dormi e dove sarai, dove vai, quando la vita poi esagera, tutte le corse, gli schiaffi, gli sbagli che fai, quando qualcosa ti agita. Ok, siguiente. Letonia, Sudden Lights. Ah, sí, lo había visto, no entendí nada. No entendí nada. El video no me dice nada y su voz está también bastante procesada. Hay que ver qué tal lo hace en vivo. Parece que suena bien. No entiendo el concepto en general. Eso puede ser un error mío porque no entiendo lo que está diciendo. Pero no sé, no me termina de cerrar. Lituania tiene linda voz, llevan bien las coristas cantan muy pero muy bien también. No hay puestas, solamente son ellas. Igualmente me parece que es bastante fuerte en ese sentido. Como que marca presencia. Me gusta. ¿Va a pasar a la final? No sé. Porque hay muchas otras propuestas que son bastante fuertes también. Y también están en semifinales. Vamos a ver. Ella canta muy bien y las coristas la acompañan muy bien también. Perdón. Uno de mis menos preferidos, por no decir de los que menos me gustan, es Malta. No me gusta.
Entiendo que el tema que trata la canción es un tema interesante. Siento que no está llevado de la manera más idónea, ¿sí? Es como que siento que se banaliza un poco el tema de la ansiedad social. Pero bueno, esa es una opinión propia, qué sé yo. What you say? Do you wanna dance? Do you wanna dance? A nivel vocal no me da nada, ¿sí? Siento que es muy plana la canción. Y lo interesante que justamente son los instrumentos, están grabados. O sea, no pueden llevar música en vivo a Eurovisión. Entonces, no es de mis preferidas. Y no creo que pase a la final tampoco. Ok, Moldavia. Moldavia tirando por esto que se está haciendo mucho últimamente, que es esta mezcla entre lo tradicional y lo moderno. ¿Sí? Algo que en concepto es similar a lo que lleva Blanca Paloma, mezclar la tradicionalidad con lo moderno. Lo vi en vivo la apuesta no me encantó, la canción está interesante, ojalá que lo ayuden a crear una apuesta más interesante. Más que nada porque el videoclip es espectacular, pero la puesta en vivo, por lo menos en la final, no se vio así, no se vio así. Pero esta mezcla entre música tradicional y electrónica está muy bien, está muy bien. Es muy llamativa. Ok, siguiente. Países Bajos, me gusta. El dúo hace cosas lindas. Tampoco es que es una canción que recuerde. Sí, y creo que es importante a parámetros de si la canción está buena o no, que la gente la recuerde. I'm sorry, I'm just human. I'm losing myself while chasing highs. I'm burning daylight. I'm scared that I'm falling behind. I'm losing myself while chasing highs. I'm losing myself while chasing highs. Vamos a ver qué tal la apuesta también, porque la apuesta que tienen en el videoclip es medio inviable para hacer en vivo. Entonces vamos a ver qué onda. Ok, una cosa que me pasa con Alessandra es que siempre me encantó, me parece una de las canciones más pegadizas de este año. De hecho, en Spotify la viene rompiendo absolutamente y me encanta, pero después me enteré, y después escuchándolo también me di cuenta, que en Noruega se permite el autotune en las finales nacionales y esta canción tiene autotune. Entonces, y ella, o sea, su micrófono tiene autotune. Vamos a ver qué tal suena sin el autotune. Ella ya canta bien, ¿ok? Pero este toque medio galáctico que le da el autotune no lo va a tener. A menos que se lo pongan en los coros. Vamos a ver cómo la defiende la canción. Para mí es una de las favoritas, es una de mis favoritas también. Me parece que no se debería utilizar autotune en las finales nacionales. Eso es lo único que tengo para decir en general, ¿eh? No estoy hablando solamente de Alessandra, en general.
Bueno, acá voy a tratar de ser lo más respetuosa posible, pero tengo que decir que el videoclip y cómo suena la voz de Blanca de Polonia en el videoclip es exactamente lo opuesto de cómo suena en la presentación en vivo. Y siento que a ella le da exactamente igual o no tiene noción de cómo suena en vivo. En vivo no suena bien, no le pega una nota, no tiene potencia, se queda sin aire, desafina bastante. Es complicado, es muy complicado. Claro, es que suena increíble. En el videoclip suena increíble. Está cargadísimo de efectos vocales y en vivo no. Ese vivo fue complicado de ver. Fue muy complicado de ver. Sorpresa grata, totalmente lo contrario que acabo de decir con Polonia. Sorpresa gratísima fue ver esta presentación en el Festival de la Canción de Portugal. Increíble, me parece que Mimi Cat es medio Dark Horse. Me copa mucho lo que hace, el estilo es completamente distinto a todo lo que llevan. Me gusta mucho, es muy llamativo, ella canta bien, la presentación está interesante, me gusta, me parece que tiene el combo completo. La presentación llama mucho la atención. Tiene tintes tradicionales. Me gusta. Otro complicado de ver. Otro complicado de ver. Rumanía. Esta es una opinión plenamente personal. A ver, a nivel técnico, vocal, no me gusta. Hace algunas cosas que siento que le hacen daño a la garganta. Sobre todo que le irritan. Algunos ronquidos, algunos growls que fuerza. Le queda muy grande el estilo de la canción. Y la apuesta me parece horrible. Opinión personal. La apuesta no me gusta nada. Pero bueno, opinión, por supuesto. Bueno, inmediatamente San Marino. Piquet Jack, vimos todo San Marino, vimos las semis y vimos la final. No creo que este haya sido lo mejor de San Marino, pero bueno, terminó ganando este. Lo único que tengo que decir sobre las finales de San Marino es que todo es muy caótico. Totalmente heterogéneo y fácil de olvidar porque son 70 millones de personas que se presentan a este festival y los aceptan a todos. Entonces es como difícil recordar quién me pareció mejor. Pero bueno.
Bueno, me pusieron a los 3 que me gustan todos juntos. Todo el mundo está hablando de esta canción. Como que dicen que es algo súper innovador, espectacular, rompedor, disruptivo, bla, bla, bla. A mí no me gustó. Vocalmente tiene una voz súper débil. La apuesta tampoco me llama la atención. No me gustó. Y la vi varias veces. O sea, vi su final nacional también. A mí no me gusta. O sea, siento que había mejores canciones en la final de Serbia. Pero bueno, ganó Look Black. Va a estar muy complicado defender esto en Eurovisión. Game over. En ningún momento pasa de este nivel de voz. Nunca, ¿eh? O sea, en toda la canción no hay un solo momento en el que levante o haga algo distinto. Toda la canción es susurrada. Eslovenia me gusta mucho. Eslovenia los vi en vivo y me encantaron. Tienen mucha onda, tienen mucha energía, mucha potencia. Me gustaron un montón. Me parece que va a ser la actuación entretenida. Súper fresca, muy joven. Me encanta el videoclip también. Es como un hotel que queda en sus fantasías. Está muy interesante. Bueno, y en este momento a la que vamos a observar, y acá no me interesa lo que diga nadie más. En este momento estamos observando a la que es la ganadora de Eurovisión 2023. Y el que no opine lo mismo que yo, lo puede dejar respetuosamente en los comentarios. No le voy a contestar porque ya saben lo que opino. La ganadora de Eurovisión es esta señora que estamos viendo acá, Blanca Paloma, con Ea Ea. Blanca Paloma, más allá, porque yo creo que también se confunde como esto de, ya tuvimos esta charla de si representa o no representa a España, yo creo que más que representar a España, y eso es lo que para mí lo hace importante a esta candidatura de Blanca, es que representa a toda la hispanidad, ¿sí? ¿Y a qué me refiero? Y obviamente lo voy a especificar cuando digo que para mí representa, luego de haber escuchado muchas veces la canción, que representa a toda la hispanidad. Es algo muy íntimo, esta canción de cuna que le cantaba a su abuela. Y creo que si algo representa justamente a la hispanidad es... ¿Se escucha hasta acá? ¿Se escucha hasta acá? Mírala. Si algo representa a la hispanidad es la familia. ¿Sí? Betty también. Sí, Betty ella necesita decir que la representa. Si algo representa a la hispanidad es la familia. Y esta conexión entre madres e hijos a través de estas canciones de cuna. Entonces, hay que estar orgullosos de que vaya Blanca Paloma a Eurovisión y de lo que representa, que nos representa a todos, no solamente a España. Y por suerte este año Latinoamérica tiene la posibilidad de votar y puede votar a España. Entonces, piénselo de esa manera. Aparte de tener una voz increíble, una propuesta espectacular, esta mezcla entre tradicional y moderno, que me parece espectacular también, representa a la hispanidad en todo su conjunto. Hay que apoyarla, según mi punto de vista.
Tenemos a Loreen, que la hemos escuchado la semana pasada en su final nacional. Me encanta, me da mucho miedo esa plataforma gigante que tiene arriba que pesa como 2 toneladas. Eso me distrae un poco de lo que está haciendo. Ya lo dije anteriormente, me distrae un poquito. Porque me da miedo que se le caiga la plataforma encima. Ya sabemos que en Liverpool esto no va a suceder porque se lo han prohibido. Pero sufrí mucho en sus finales nacionales. Sin embargo, ella es una performer y una cantante increíble. Sabe lo que hace, sabe lo que le queda bien y lo ejecuta perfectamente. Va a estar en el top 5, sin duda. Va a estar en el top 3, posiblemente también. Me gusta mucho. Ok, tengo un problema primordial con Suiza. Y esto no le va a gustar a todo el mundo. Y lo siento, es una opinión personal. Una cosa voy a decir sobre Suiza, y que pasa es una opinión impopular, y se me echa mucha gente encima, pero se está sobreexplotando el tema de la guerra para hacer canciones. Se está sobreexplotando el tema de la guerra para hacer canciones. Y Suiza, lo entiendo de Croacia, lo puedo entender de Ucrania. De Suiza me cuesta bastante, la verdad. Pero bueno. Ucrania. La apuesta de Ucrania, necesito ver si la van a agrandar para Eurovisión. El cantante canta bien, no hace cosas muy grandilocuentes, como que toda la canción se queda como en el mismo nivel, pero no me parece que vaya a estar entre los favoritos. Pasa un poco lo mismo que pasa con las otras presentaciones de videoclips que tienen autotune, que cuando lo hacen en vivo se pierde muchísimo. Y en este caso pasa algo similar, se pierde muchísimo. En este caso, particularmente, Reino Unido, I Wrote a Song, el tema del autotune corre por el mismo lugar que lo que ya dije, no lo voy a volver a repetir. Y aparte siento que la canción dice una cosa que requiere muchísima actitud. Ojalá que en vivo la tenga. En el video no lo puedo ver. En el video me cuesta ver esa actitud. Es una actitud como mucho más desenfadada, mucho más poderosa. Me cuesta ver un poco esa actitud. Punto a favor, porque hay uno de los bailarines de Chanel. Ojalá que lo lleve a Eurovisión a Liverpool también. Sería espectacular. Lo bancamos a pleno. Es una canción muy actual, que suena bien, tiene autotune y le falta poder. A nivel performance, digo, ¿eh? Y si hacemos la comparación, que no está bueno, no hay que comparar, está feo eso, pero si hacemos la comparación con lo que llevaron el año pasado, hay una diferencia tremenda. A nivel, por lo menos de mi punto de vista, a nivel calidad musical.
Bueno, vamos a ver qué tal, cómo se sigue desarrollando. Sepan que voy a estar transmitiendo Eurovisión en mi canal de Twitch, así que están más que bienvenidos, gente de Latinoamérica, gente de otros países, son más que bienvenidos a participar. Todas esas opiniones trato de darlas desde el respeto. Espero no ofender a nadie, pero si es así, con respeto me lo pueden dejar en los comentarios y lo conversamos. Espero que el video les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Adiós.